Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos y todas. Gracias también a la presencia de la compañera de este equipo de gobierno. Hoy vamos a presentar un libro de un historiador. Esta mesa está compuesta hoy por muchos historiadores, excepto yo. Y vamos a ver cómo salgo del envite. Pues bien. El señor César Sánchez de Alcázar García nos va a presentar su último libro y hará la presentación otro historiador que tengo aquí a mi derecha, Luis Romero. Pero antes de dar paso a Luis Romero para que presente a César, como los compañeros amablemente me han hecho partícipe del currículum de César, veo bien leerlo para que todos podamos saber quién es el autor, quién es la persona, el trabajo que viene realizando y el conocimiento que tiene de lo que serían las dos orillas del estrecho. Es comandante de artillería en situación de reserva, miembro del... Me gustaría, ¿podríamos tener más luz aquí? ¿No hay más luz? No veo ni... Como no soy ducho en inglés, me lo voy a saltar y lo voy a decir en castellano. Es miembro del Grupo Internacional de Estudios de Defensa de Costas, miembro honorario del Grupo Internacional de Estudios de Fortaleza, miembro del Instituto de Estudios del Campo de Gibraltar, sección de Geografía e Historia, colaborador de Mellaria, Tarifa, y es autor de los siguientes libros: La artillería de costa en el campo de Gibraltar, desde el año 1936 al 2004, con el Rasta 5, Trabajos de fortificación en el campo de Gibraltar, desde 1939 a 1945, los cañones Vickers de 381 a 45 milímetros, ¿no? No me equivoco, bien. Gibraltar entre los tratados y la realidad, primera parte, en los límites, de 1764 a 1897, y la historia de la artillería de costa española. Y hoy nos viene a presentar la encrucijada en el estrecho de 1939 a 1945. Como decía, está rodeado de historiadores. Me gustaría tomar una licencia, aunque igual vosotros la conocéis mejor que yo, pero al principio del siglo XX alguien, creo que un torero famoso, dijo en su momento, es que hay gente para todo. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? ¿Y por qué hago referencia a eso? Porque en una conversación anterior estábamos, yo al menos agradeciendo, que estamos en una zona privilegiada que poco a poco nos tienen que recordar dónde estamos. Que la suerte hemos tenido de nacer los que somos de San Roque y los que vienen a formar parte de nuestra familia, que son de otras zonas, que conozcan lo que es nuestra tierra, que conozcan cuáles son las riquezas que tenemos. Yo era chiquito cuando la primera vez que entendí qué significaba Mediterráneo, en medio de la tierra. Tenemos un mar que yo estaba acostumbrado a decirlo como el que estaba diciendo Juan o Pepe, hasta que alguien me explica. Y eso es lo que yo le voy a agradecer esta noche, que recupere toda esa memoria que existe, que está vigente todavía, que afortunadamente este ayuntamiento, desde Cultura, desde Turismo, inició también ese recorrido por todos los búnkeres, haciendo unas visitas turísticas guiadas gratuitas, que espero que se mantengan en el tiempo. Y yo, sin más, agradecer la presencia de todos, como os decía, y doy paso a Luis Romero para que presente a nuestro autor escritor. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, en realidad yo creía que veníamos a hablar del nuevo gobierno, pero lo dejaré al margen. Me he traído la lista por si acaso, pero bueno, lo dejaremos porque creo que no es el caso. Bueno, el motivo ya lo ha explicado el concejal que tan amablemente me ha presentado. Venimos aquí esta tarde a presentar
el quinto libro de César Sánchez de Alcázar y García, Encrucijada del Estrecho, 1939-1945, el campo de Gibraltar, el Estrecho y el protectorado de España en Marruecos durante la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que he de hacer es agradecer al autor que en su momento me permitiera leer el manuscrito, cuando todavía era simplemente un proyecto de libro, y me sugiriera y me pidiera que le comentara lo que me parecía. Lo leí con mucho detenimiento. Era un manuscrito muy voluminoso. Los que tienen el libro en la mano se pueden imaginar que eso traspasado a folios era una barbaridad de libro, pero fue todo un descubrimiento para mí. Además, fue una satisfacción que luego me pidiera que lo prologara y que le acompañara durante las presentaciones que he podido asistir a lo largo de la geografía de la comarca. No les voy a resumir el libro porque eso lo va a hacer él después, aunque, como les he dicho, yo ya me lo he leído y algunos de ustedes todavía no, pues sí que voy a intentar repasar y explicarles algunas de las cosas que me ha sugerido la lectura de este voluminoso trabajo de historia, que eso es lo que es, durante unos pocos minutos. Yo lo primero que les quisiera decir es que, después de leer el manuscrito, a mí me dio la impresión que había leído un libro que claramente estaba dividido en dos partes. Una primera, en la que podíamos decir aproximadamente son los 10 primeros capítulos, las 150 primeras páginas, y luego, a partir de la página 460, a partir del capítulo 24, es un libro clásico de historia. Es un libro en el que el autor realiza una contextualización de la época de la que va a hablar y narra los acontecimientos históricos fundamentalmente referidos a los temas de seguridad que pasaban en esta zona durante la Segunda Guerra Mundial, que eran incontables. Y entre estas dos partes, que son la misma, hay el grueso del libro, sin embargo, es una descripción de lo que yo creo que va a ser llamado a convertirse en un libro de referencia, en una documentación de referencia para otros historiadores o para otros autores que quieran desarrollar con posterioridad algún nuevo trabajo sobre esta misma época. En esa parte crucial de los capítulos 11 al 23, en realidad César Sánchez de Alcázar lo que hace es describirnos cuál era la realidad militar de esta zona durante la Segunda Guerra Mundial. De esta zona y de la parte del protectorado español de Marruecos, del otro lado del estrecho, de las dos partes. Y lo hace con una absoluta meticulosidad, describiendo todas las unidades, describiendo también todas las construcciones que se hacen en esta y en aquella parte, y en las de esta parte, además, aportando sobre la totalidad de las que describe una ficha pormenorizada de sus características, de sus dimensiones y de su finalidad. Cuando hablamos de las construcciones militares de la zona, tenemos que tener en cuenta algo relevante y que, si no lo tenemos en cuenta, nos puede llevar a cierta confusión. Uno es que lo que se diseñó, lo que finalmente se construyó y lo que hoy se conserva son tres cosas distintas, no coinciden. Lo que se diseñó es una cosa, lo que luego se llevó a cabo fue otra, disminuida, y lo que hoy se conserva es mucho menos de lo que al final se construyó. De todas formas, hemos de tener en cuenta que lo que se construyó y hoy se conserva, en alguna ocasión, en algunas ocasiones, utilizo el plural, todavía no sabemos dónde están. Por una sencilla razón, pues porque la naturaleza ha actuado con toda su libertad y las ha ocultado. De hecho, después de los últimos incendios forestales de este verano, han aparecido al menos 20 y tantas construcciones que estaban ocultas, porque la naturaleza que las cubría ardió y entonces aparecieron. De hecho, desde que se cerró la edición de este libro a hoy, el equipo, no solo César, el equipo que le ha ayudado en la elaboración de este trabajo, ya tiene catalogadas aproximadamente unas 30 más que ya no están en este libro, porque aparecieron con posterioridad después de ese fenómeno que son los incendios forestales y que nos asolan
todos los veranos. César ha empleado, soy testigo de ello, no voy a decir cientos, miles de horas en investigación en archivos nacionales e internacionales sobre documentación para poder escribir esta obra. Y ha sido relevante lo que ha hecho porque, también soy testigo de ello, ha dejado fuera del libro circunstancias e incluso actuaciones que él sabía que se habían producido, pero de las que no ha podido conseguir la documentación suficiente como para apoyarse en ellas. Eso es algo que cualquier historiador debe hacer, pero los que no somos historiadores profesionales, y César tampoco lo es, y yo tampoco, debemos ser todavía más escrupulosos con lo que publicamos, dado que estamos sometidos al doble escrutinio del lector y de los que sí son historiadores profesionales y que nos pueden, en un determinado momento, con toda la razón, llamar la atención sobre determinadas cuestiones que nos atreveríamos a publicar sin tener la documentación suficiente como para apoyarlas y poder demostrarlas. César, además de escribir, es un enamorado de esta zona, de esta comarca, que se la ha recorrido junto con sus colaboradores de arriba a abajo y de izquierda a derecha, de este a oeste y de norte a sur, buscando además esas construcciones que luego describe en el libro, porque fundamentalmente ha utilizado dos tipos de fuentes para elaborarlo, las documentales y luego las que él ha podido ver personalmente. Y prácticamente el 80 o el 90% de las construcciones que están descritas en este libro, César además las ha visto, las ha pateado, las ha medido y las ha fotografiado. Con lo cual es una doble fuente la que tiene, la de los documentos que establecieron dónde, cómo y por qué se construían, y luego la constatación de que en realidad se hicieron recorriendo las montañas y las veredas de esta comarca. Una circunstancia añadida es que, una circunstancia negativa añadida a la dificultad de este trabajo, es que no todos los archivos de esa época hoy son accesibles todavía. Aún existen, y no porque estén, sí, algunos de ellos aún están clasificados, no porque conserven una documentación especialmente sensible ya después de tantísimos años, casi 80, sino porque, como algunos de ustedes sabrán, cuando un documento se clasifica por un acto formal, hay que realizar otro acto formal para ser desclasificado. Y eso primero lleva un proceso de catalogación y de descripción de cada uno de los documentos que ha de ser descatalogado. Hay muchos archivos que han sufrido varios traslados a lo largo de todos estos años y que todavía se encuentran en lo que parece ser su destino definitivo, amontonados en cajas y sin que nadie todavía las haya abierto siquiera, con lo cual existe documentación seguramente útil para este trabajo que todavía no puede ser consultada por esa circunstancia. Les recomiendo que antes de leer el libro, los que se atrevan a ello, es que no se salten el índice, léanselo. Ocupa 6 páginas el índice, porque el índice les da una descripción detallada y concreta de lo que se van a encontrar en la lectura de este volumen. Los libros de historia, un historiador nos decía, después de la primera presentación que hicimos, que a él lo que más le interesa de un libro de historia es consultar la bibliografía en la que se ha basado. Tenía mucha razón, pero eso lo hacemos los que nos apasiona la historia y los historiadores profesionales. Pero el lector normal lo que debe hacer es leerse los índices antes de hincarle el diente a un libro, porque ahí se va a dar cuenta si lo que va a encontrar le interesa o no le interesa. Por supuesto, un profesional mirará la bibliografía y dirá, este libro está basado en fuentes fiables o no, entonces me interesa o no me interesa leerlo. Pero un ciudadano normal, si se lee el índice y descubre que va a tratar temas que a él le interesan, es cuando yo le invitaría a que leyera el libro. Y si descubre que lo que le resumen en el índice no es de su interés, se ahorrará mucho tiempo y, en este caso, bastante tiempo.
Hay dos capítulos que a mí me gusta destacar en este libro porque a mí me han provocado especial interés, porque no hay excesiva bibliografía sobre ellos, y es la parte en la que analiza la situación del protectorado español en Marruecos en esas fechas, del año 39 al 45, y el capítulo que trata de lo que pasaba en el protectorado francés, que estaba justo al lado, pegado al nuestro, y que determinaba buena parte de las decisiones que se tomaban en el protectorado español. Esa parte a mí me ha parecido especialmente relevante, les repito, por lo poco que hay escrito sobre esa época y sobre esos territorios. Les he dicho antes que yo creo que va a ser una obra de referencia este libro, y lo que mejor puede definirlo es que sea punto de partida para otros análisis, para otros libros y para otras investigaciones. Y parafraseando al que fue catedrático de Historia, Julio Aróstegui, podemos decir y reseñar que este libro cumple esa función, que una obra de historia no está nunca terminada, no es jamás definitiva y, por tanto, hemos de volver sobre ella inacabablemente. Lo mejor que se podría decir de esta obra es que sea el origen de otras muchas más. Y nada más. César, cuando quieras. Señoras y señores, buenas noches. De todo agradecerles su presencia a la hora de acompañarnos en la presentación del libro. Antes que nada, agradecer al Ayuntamiento de San Roque y a los concejales del equipo de gobierno aquí presentes su nueva acogida en San Roque, que saben que siempre estamos a su disposición y que a nosotros nos encanta venir. Vamos a meternos en vereda, en el libro famoso. He tratado de intentar averiguar qué es lo que pasó aquí, sobre todo en temas militares. Se habla de política, se habla de algunas cosas, pero a mí me gusta saber qué es lo que pasó en mi tierra. Yo soy de Algeciras. Los libros que he escrito siempre son de la zona y siempre he intentado escarbar para saber qué es lo que pasó. Cierto que nos ha llevado mucho tiempo, cierto que nos ha llevado mucho trabajo, cierto que es un libro con muchísima documentación y que además no hay ninguna opinión personal mía en el libro. Todo lo que hablo lo hablo por boca de los actores de la época y a través de documentos. ¿A ustedes les podrá gustar o no les podrá gustar el libro o alguna parte del libro? Eso es inherente a todo el que escribe una obra. Pero nadie me podrá decir que lo que pongo no es verdad, porque tengo un documento oficial que lo avala. Y lo único que pretendo, yo que no soy Pérez Reverte, que más, lo único que le he hecho a esto son horas, horas y más horas, es escribir la verdad de lo que pasó. Que otros tienen otra verdad o que quisieran que yo pusiera otras cosas, se los digo a ellos. Mójate, haz un libro, métete la mano en tu bolsillo y adelante, machote, que somos pocos. Contra más seamos, más sabremos de nuestra tierra. Como estamos en San Roque, yo les voy a hablar del trabajo, pero me voy a enfocar un poquito en San Roque, porque San Roque, un poquito no, un muchito, en San Roque, porque San Roque fue una piedra clave en esta historia que aquí les cuento. Y ahora poco a poco, y a lo largo de varios capítulos, verán ustedes el porqué. Recién acabada la guerra civil, el cuartel general del Generalísimo, la Junta de Defensa de Hamburgo, ordena que se fortifique el istmo de lado a lado, para impedir que los británicos sigan comiéndose terreno, como venían haciendo desde 1704. Este plano lo traje yo aquí al campo de Gibraltar y ya lo han publicado mucho, pero yo siempre lo pongo porque en él se ve perfectamente las obras que se hacen en el istmo, se ven las trincheras que había, se ven los refugios que había, no se ven las 6 filas de dientes de dragón, ni los campos de minas, ni nada, que los hubo y tal, pero que dan una idea acertada de lo que se proyectó en el istmo. Otra cosa curiosa es que pone los números de las obras y curiosamente no coincide con ninguna de las que se están escribiendo por ahí. Este plano era del archivo del general Varela, por entonces ministro del Ejército. Digo yo que si lo tenía el ministro del Ejército en aquella época sería verdad. Una cosa que niegan los británicos, sobre todo los gibraltareños, es
la pelea que tuvieron los españoles a la hora del espionaje. Ellos niegan que los españoles estuviesen involucrados. No, los españoles no, los italianos, los franceses, todo el mundo menos los españoles. Mire usted, eso están ustedes equivocados. Ustedes con su historia y nosotros con la nuestra. Yo les voy a contar la nuestra, porque es la que tengo los documentos y además la que me creo. Los españoles se jugaron la vida día a día para tener la información a punto sobre todo lo que iba pasando en Gibraltar. Tengan ustedes en cuenta la cantidad de miles de obreros que pasaban todos los días a la verja para trabajar y ganarse el sustento en una zona depauperada y después de la guerra que no había nada de nada. Hay que tener en cuenta que en esta zona están los alemanes, están los italianos, están los españoles, están los británicos, están los franceses, hay rusos y japoneses. Yo he estudiado 4, porque ya el tema de los japoneses ya me ha sido ya muy difícil. El tema documental de los japoneses no he podido con él. Así que me he dedicado en el libro a estudiar la implantación de los servicios de espionaje británico, el italiano, el español y el alemán, pero desde el punto de vista de formación, cómo estaban estructurados, quién mandaba en las secciones. Cuando se habla de espionaje, todo el mundo me pregunta, ¿y el Cristina? Mire usted, el Cristina yo lo habló Luis Romero ha salido en televisión y dio una disertación de lo que pasó en el Cristina, que yo les recomiendo que lo busquen en YouTube porque se van a enterar ustedes perfectamente. Pero que ahora les voy a dar más datos de Cristina. Y Miraflores y Rosalinda Fo, mire usted, esa la de entre costuras, no estamos hablando de estas cosas, estamos hablando del espionaje. Entonces, cuando hablamos de Gibraltar, hablamos de quién mandaba el MI6, quién mandaba la sección quinta del MI6, que era Desmond Bristow. Desmond Bristow viene con 13 hispanoparlantes más, oficiales hispanoparlantes, para acometer la operación Relator, en caso de que los alemanes invadan España. Bristow se queda y le hacen cargo de la sección quinta del MI6. Es esta sección la que da la noticia de una de las venidas del almirante Canaris a Algeciras, que por cierto, y me enteré de ello a través de Luis, Canaris estuvo aquí varias veces, bastantes veces, porque le gustaba mucho venir y tal. Y luego tiene lugar donde ellos se reconocen y donde se ven los espías y Canaris y tal, incluso se saludan y tal, siguen tomando té y no pasa nada. La sección quinta del MI6 propone la supresión o eliminación de Canaris, pero el embajador británico en España, embajador con carácter especial, Samuel Juárez, prohíbe la operación. Juárez, que era el embajador especial, tenía por misión mantener a España fuera de la guerra. Y le dice, vaya hombre, yo con esta gente todo el día bregando con ellos y ahora vayamos nosotros a venir aquí a España, a cargaros a uno de sus amigos y se valía aquí la grande. Entonces todas las operaciones pasaban a Juárez. Y si Samuel Juárez daba su sí o su no a la operación en función del momento político. En Tánger se vuela una emisora, pero queda, como yo digo, muy lejos de aquí. Hemos hablado de la sección quinta, hay que hablar del MI9, que era el que interrogaba a los prisioneros, hay que hablar de la especial operación ejecutiva, el SOE, hay que hablar de un montón de secciones que tenía esta gente, la agencia de la Doble Cruz, la DSO, estos tenían un montón de agencias, además deambulaban por el campo de Gibraltar. Ellos se han quejado siempre de que los alemanes paseaban libremente por el campo de Gibraltar, igual que ellos. Lo que pasa es que a los alemanes hay que entender, yo no digo que esté bien o esté mal, hay que entender que Franco les dejara pasar por aquella época. Ellos deambulaban tranquilamente por aquí y hay anécdotas, yo siempre cuento, porque Bristow escribe un libro que se llama El Topo, y en él da una noticia que habla, que dice que yendo con un camión, como si fueran repartiendo no sé qué, ven un cañón de gran calibre, de 16 pulgadas, un 38,1 tirado en un riachuelo y la gente sacándolo. Y yo cuando leo el libro, que me lo proporcionó Luis, le digo, Luis, esto es mentira. Los británicos con su rollo, yo tengo el diario del artillado, los metros que hacen, quién lo hace, las vías, lo tengo día a día, aquí no pone nada, eso es mentira. Y me dice Luis, este tío es muy serio, hombre, eso es mentira, esto es otra cosa de esta gente. Año y medio más tarde, leyendo el archivo Varela, me encuentro una carta del general Ponte, que era el jefe del ejército en Marruecos,
porque en Marruecos había en el protectorado un jefe militar y un alto comisario, hasta que llegó Orgaz, que unificó los dos cargos. Pues una carta de Ponte y Manzo de Zúñiga al gobernador militar de aquí del campo de Gibraltar le dice: acordaros cuando se os cayó el cañón en el río. Llamo a Luis, digo: Luis, que es verdad. O sea, que nunca sabe uno qué es lo que puede pasar y tal. Los servicios de espionaje, ellos actuaban querían saber qué amenaza tenían. Hay que tener en cuenta que desde toda la vida los británicos han impedido a España, impidieron a España que España artillase sus costas. Nos imponen las 7 millas, entonces con centro desde el Castillo Moro, incumplen el Tratado de París de noviembre de 1814, que ellos firman el tratado. Bueno, los británicos que firman lo que quieran, no cumplen ninguno, por lo menos con España, ¿no? Ese tratado dice que cada país soberano dentro de sus fronteras puede trasladar artillería y tropas para la defensa de los mismos, y a España se los prohíbe siempre, si no casus belli. Esta zona ha estado siempre desprotegida, siempre. Y se da el caso de que en el año 39, cuando Franco da la orden de artillado y se empiezan a montar baterías en la Cámara de los Comunes, a Mr. Chamberlain le pregunta: oiga, que España está poniendo baterías de costa. Y por primera vez desde que toman ellos Gibraltar, un primer ministro británico se ve obligado a decirle a la Cámara de los Comunes: están en su terreno, por primera vez. Pues todas estas cosas, hay un tira y afloja dependiendo de los gobernadores que mandaban. Ironside actuaba de una manera, el que le sustituye actuaba de otra, y cada uno en función de la época va actuando de una manera y de otra. Hay que tener en cuenta que hasta mediados del 41 Inglaterra está sola contra Alemania, y el lenguaje que usan los británicos con los españoles es muy suave. A partir de mediados del 41 el lenguaje cambia y se vuelve nuevamente agresivo en contra de los intereses de España en nuestro territorio. Fíjense si los españoles daban noticias de todas estas cosas, que los agentes del SIN, del Servicio de Información y Policía Militar, que se llamaba entonces, ellos entraban a Gibraltar y podían fotografiar sus objetivos y daban los croquis. Ahí tienen ustedes unos croquis hechos a mano, y al lado unos listados de coordenadas, y todo eso se iba poniendo día a día sobre unas maquetas en el gobierno militar del campo de Gibraltar. Se les obligaba también a hacer dibujos. Observen ustedes una batería en Rosia Bay, Devil Gap en el otro lado, todo eso está a mano, hecho por los españoles. Arriba del semáforo, la batería de Toby con los 2 cañones. De cada batería y de cada sitio que tal, los agentes españoles se jugaban la vida día a día, porque al que cogían, como pasó con Cuenca creo que fue, y lo ahorcaron, pues hubiera pasado con esta gente. Los españoles sí estuvieron involucrados en el espionaje, muchos de ellos de mano de los alemanes, cierto, pero sí estuvieron involucrados. Nuestros amigos de ahí enfrente siempre: los españoles nada. Pues no, señor, sí. Hay que tener en cuenta también, en el libro les hablo yo de los intentos de toma de Gibraltar. El plan G, Operación C, Franco por sus medios quiere tomar Gibraltar, pero no tiene artillería. Le ordena a Martínez de Campo que prepare un plan de bombardeo artillero sobre Gibraltar en caso de que se decidan por atacar la plaza británica. Observen ustedes aquí, a raíz del Guadarranque, toda la parte de San Roque que va a acoger a 2 masas artilleras, parte lo va a acoger la línea, luego el territorio de San Roque va a estar ocupado por 2 masas artilleras, pero calibres de 77 milímetros, de 105, calibres de 100, unos calibres procedentes de la guerra civil que ya la verdad pues no tenían mucho sentido a la hora de poner un sitio a la plaza, pero lo cierto que era lo que España tenía. En este despliegue, en plan artillero, les puedo decir que la artillería antiaérea se ve detrás, y por aquí, por el principio, hay algo, y si vemos luego el plan Félix, el despliegue artillero es prácticamente igual, pero la artillería antiaérea, los alemanes la ponen en vanguardia. ¿Por qué? Porque ellos ya aquí en la guerra de España habían usado los 8,8 como contracarros y les dio muy buenos resultados. Este plan, como todos los planes de Estado Mayor, se hicieron, pero no se llevó a cabo. Los que no son del campo de Gibraltar
y llegan aquí al campo de Gibraltar y se ponen a escuchar las cosas que decimos todos, hasta yo, ¿no? Hasta las que digo yo, pues muchos se llevan la opinión de que todo lo hicieron los prisioneros. No, mire usted, eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay que tratar este tema con el máximo respeto, sobre todo por las personas que lo sufrieron, los prisioneros, que con una carencia de medios en extremo y una vida rayana en la miseria, con abusos y lo que pasara, tuvieron su papel, pero que ellos no hicieron todo lo que se hizo aquí, ni mucho menos. En los trabajos de fortificación intervinieron 13 compañías de zapadores del batallón de zapadores de minadores número 2 de Sevilla. Yo me encontré gente que dice, un batallón con 13 compañías, digo, no, 13 no, 36. De ellas 24 de zapadores. El regimiento de fortificación número 2 de San Sebastián, el 4 de Sevilla, obreros contratados en batallones de trabajo, empresas solventes de construcción que pedían mano de obra esclava o semiesclava, que pedían prisioneros para rentabilizar sus obras. Y les hablo de batallones de trabajo hasta el 40, hablando de los prisioneros, de los batallones disciplinarios hasta octubre del 42 y de la agrupación de batallones disciplinarios soldados trabajadores penados hasta el 46-47, todas las comandancias y todas las unidades. Hablaba yo antes aquí con José Antonio, con César y con alguno más, que hay mucha controversia con el tema de los prisioneros. Por ejemplo, los batallones de trabajo, hasta el 40 eran todos prisioneros de guerra. Pero en el 40 les dicen, se os va a mandar a casa o se os va a licenciar. ¿Qué va? Los ingresan luego en los batallones disciplinados, soldados trabajadores, algunos los mandan a casa y los vuelven a traer a que estén ahí. Y en el 42, cuando se quitan los batallones disciplinarios, lo que los mandan es hacer el servicio militar, porque Franco no les reconoce el servicio que han prestado en la República. Yo no quiero entrar en si está bien o está mal, yo les cuento lo que pasó. Cierto que un grupo de generales, todos monárquicos, como Quindelán, Aranda, Varela, Martínez de Campos, le mandan un manifiesto a Franco diciéndole que la liquidación jurídica de la guerra tiene que tener lugar, que esto no puede seguir así tanto tiempo. Y una de las cosas que hasta ahora yo no la he escuchado, por lo menos decir, es que en estos batallones disciplinarios había presos comunes. Y eso no lo quieren reconocer algunos, porque ya es contaminar la idea política con comunes. Había presos comunes. Miren ustedes, yo tengo noticias de varios tipos de presos comunes, pero como nada más que he encontrado documentación de uno, de eso les voy a hablar. Los condenados por el Tribunal de Tasas, o sea, mercado negro, contrabando, grandes cosas de alimentación y tal, y cuyas penas oscilaban entre 3 meses y 1 año, cumplían las penas con esta gente, con los batallones disciplinarios de soldados trabajadores. Y cuando en el 42 se suprimen los batallones disciplinarios que los mandan a hacer servicio militar, los que están ahí condenados por el Tribunal de Tasas no los licencian ni los mandan a hacer la mili. Siguen en los batallones disciplinarios soldados penados hasta que cumplen el último día de su pena. O sea que había presos comunes. Otra cosa que pasó en los presos que tampoco nos cuentan, cuando Muñoz Grande se va, que ya se tiene constancia de que no se le va a meter mano a Gibraltar por parte española, cuando se va y le dan el mando de la División Azul, un buen puñado de presos se apuntan a la División Azul. Se apuntan. ¿Por qué? Yo supongo que sería por quitarse del infierno que vivirían, pero si se quisieron quitar de un infierno se fueron a otro. Otra cosa que no nos cuentan, había permisos. Y no estoy diciendo que por esto que hubiera permiso, los que le daban permiso eran muy buenos. No, porque ni los buenos eran tan buenos, ni los malos eran tan malos. Simplemente les cuento lo que pasaba. El único sitio de España donde tenían permiso los prisioneros, de los batallones, era en el campo de Gibraltar, a pesar de la oposición del ministro del Ejército, general Varela. El único sitio de España donde se les daba permiso era aquí, porque en el Pirineo había también muchos presos picando, muchísimos presos picando. O sea, que vemos de que aquí hay muchas cosas. Otra controversia que surge el tema de los batallones de trabajo, los BBTT, que ven ustedes ahí en la tercera línea empezando por abajo. Los batallones de trabajo eran todos procedentes de prisioneros de guerra, que en el 40 se acaban y se convierten en batallones disciplinarios. Si quitan los batallones de trabajo y yo me encuentro luego en el 41 un batallón de trabajo, hay alguno que dice batallón de trabajo, prisionero. No, no.
Los prisioneros de los batallones acaban en el 40. Si están como batallones de trabajo es personal, obreros contratados, que se los pongo ahí, encuadrados militarmente en batallones de trabajo con mandos militares. No hay que confundir una cosa con la otra. Y es muy fácil yendo a la base, que es la fecha. Mire ustedes, cuando acaba la guerra, la composición del batallón de zapadores minadores número 2, de lo que había aquí en el campo de Gibraltar, era esto, 15 compañías. Ahí vemos que en San Roque estaba la 7ª, la 9ª y la 12ª. En agosto del 39 una reunificación y esas compañías las refunden en 8, que luego crearían 2 batallones. Y en San Roque quedan la 2ª y la 7ª. Ahí tienen ustedes los nombres de los mandos en el libro, lo que hacían, dónde estaban y qué hacían. Y los regimientos de fortificación que vinieron aquí, pues tenían 2.000 hombres y una dotación de armamento de 200 Mauser. Luego no era una unidad de combate, como ustedes sabrán, era una unidad de pico y pala. Los regimientos de fortificación eran de pico y pala. Bueno, yo me encuentro gente de todo y me dicen, estos regimientos fascistas. Vamos a ver. Deje usted ya esos nombres de izquierda, vamos a hablar de historia. Mire usted, a los que usted le está diciendo fascistas, resulta que casi el 70% de las plantillas de estos regimientos eran procedentes de lo que llamaban en aquella época de zona liberada. O sea, gente que había combatido en la República y, como les he dicho anteriormente, Franco no les reconoce el servicio militar y no se fía de ellos, los manda a hacer servicio militar, pero ¿cómo? Con un pico y una pala. Y a esos, algunos les dicen fascistas. Sigamos. Hay que tener en cuenta que los zapadores sí son unidades de combate. Y si cogemos la doctrina de utilización de las unidades zapadores, dice que son los encargados de hacer las obras en lo que es el borde anterior de la zona de resistencia, o sea, en primera línea, campos de minas, alambradas, dientes de dragón. Aquí yo veo gente que escribe y dice, los zapadores del regimiento de fortificación. No, mire usted lee el regimiento de fortificación y pone compañías de obreros, y compañías de obreros especializados, no eran zapadores. De hecho, el coronel del regimiento 4, me acuerdo el nombre, Fernández, no me acuerdo el nombre, lo nombran jefe de los ingenieros aquí y tuvo verdaderos problemas. Primero porque llegaban órdenes de varios sitios, que en el 40 ya intentan unificar. Les he dicho que el cuartel general del generalísimo, la Junta de Defensa, da una orden. Venía orden de Queipo de Llano, se crea la Comisión de Fortificación de la frontera sur al mando de Llevenois, cada uno daba una orden, y este hombre lo que quería era tener el mando de todas las unidades de ingenieros, pero como era el jefe del regimiento, Fernández Mulero era el coronel, don Andrés Fernández Mulero, del regimiento de fortificación, choca cuando le quiere manejar las unidades de zapadores, que si bien están englobadas dentro de la 22 división, orgánicamente pertenecían al batallón de zapadores minadores número 2, que sí es una unidad de combate, y ahí tiene verdaderos problemas, y al final Fernández Mulero lo acaban quitando de aquí. Ahí ven fotos ustedes de algunos presos. La foto superior izquierda es en Cascabel. Ahí se ve que están haciendo los polvorines de la batería de Cascabel. La foto superior derecha es Cascabel. Y las dos fotos de abajo son, en la de la izquierda se ve una viga parallé que se llama, lo que están metiendo en la viga central donde va empotrado el cañón, y la foto de la derecha, que es muy reconocible porque en cierta época tuvieron una especie de uniforme con el gorrito y tal, pues se les ve ahí tirando de la vía porque no había suficientes vías y había que quitarla de la parte de atrás y irla poniendo delante para que fuera circulando los trucks tirando y las locomóviles tirando de los tubos. Tengan ustedes en cuenta que un tubo de un 38,1 pesa 86 toneladas, un tubo. Y alguno me dice, no, tiraban los presos solos. Mira, majete, los presos solos no pueden con 86 toneladas. Vamos, ni los egipcios, vamos, seguro que no. Otro tema, el tema de los italianos. Los italianos atacan Gibraltar por todos los medios, establecen su servicio de espionaje aquí. El jefe del servicio del espionaje italiano era el comandante Germanico Bordiglioni, que era el cónsul. El segundo era Giulio Pistono, que también tenía que ver y que alquila una casa llamada del Buen Retiro por si se descubre Villa Carmela. En Villa Carmela tenemos también a Ramoñino y a Conchita Peri, su mujer, que nunca fueron descubiertos.
Tenemos una célula secreta del Servicio Secreto de la Marina que trabajaba dentro del consulado en lo que era la calle Jerez, hoy día Ruiz Tagle en el número 20. En fin, y una red de evasión y escape para todos los buzos que hacían sus misiones dentro de la bahía y que se venían a la parte del Cachón de Jiménez y la parte, y que la red de escape, si bien la manejaba Ramoñino y compañía, tenía mucho que ver Giulio Pistono con ello. Los italianos en principio hacen sus ataques con submarinos. Arriba a la derecha ven ustedes un submarino, uno de los submarinos con los contenedores y se ven los SLC saliendo, los torpedos, SLC siluro lenta corsa, o sea, torpedo a baja velocidad, con el problema que tenía entrar en la bahía de Algeciras debido al tema de las corrientes. La mayoría de las veces el submarino salía de la base de la Especia, iba hasta Cádiz, donde estaba el barco Fulgor, y allí le traspasaban ya a los tripulantes y luego volvían. O sea, de que eso de que no podía pasar ningún submarino que los británicos... mentira. Aquí sobre todo los italianos pasaban como curro por sus casas. Es increíble. Y esta gente, pues, hasta que no logran poner el Olterra, el buque que estaba ahí en el dique de la Isla Verde, pues van y vienen con los submarinos. Hay operaciones muy curiosas porque una de las operaciones Gamma, en la cual intervienen 13 buzos, hacen sus operaciones y a la salida cogen a 7, nada menos que a 7. La Guardia Civil coge a 7, pero intervienen las autoridades y tal, le dan... ¿Nos dais vuestra palabra de que vaya a ser bueno y vaya a estar aquí? Sí, vale, os podéis ir. Van a Cádiz y desaparecen. Hay que tener en cuenta que todo desaparecía en vía Cádiz. Tengan ustedes en cuenta que en Cádiz había una base de hidro en Puntales y una de esas líneas hacía, que yo no lo he podido constatar que si fuera ninguno ahí, pero esas líneas de hidro hacían Cádiz, Mallorca, Roma. Hay que tener en cuenta ese tema. El Olterra, el buque del Olterra. Bueno, yo he escuchado hablar del Olterra y que salían del Olterra y el Olterra... pero de una forma muy vaga. Les voy a explicar a ustedes de dónde viene el tema del Olterra. El 10 de junio de 1940, cuando Mussolini declara la guerra, y lo hace por radio, aquí en la bahía había 70 buques, de los cuales 6 eran italianos. ¿Qué hacían esos 70 buques ahí? Los británicos, recién comenzaba la guerra, crean la Comisión de Control de Contrabando. Es duro, escuchar a los británicos nombrando Comisión de Contrabando aquí, pero lo hacen, Lo hacen igual que en la Primera Guerra Mundial. Ellos lo que quieren es controlar cualquier tipo de mercancía que entra o salga del Mediterráneo. Y para entrar o salir del Mediterráneo hay que tener un permiso de las autoridades británicas. Lo que se llama un documento conocido como el Navy CER. Entonces los buques que no traían el Navy CER tenían que parar en la bahía, eran inspeccionados y se les daba el permiso o se les requisaba. Había 6 buques italianos, entre los cuales estaba el Olterra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pillan a esos 6 buques italianos aquí? Los alemanes, mucho antes de declarar la guerra, le mandan un informe a su flota diciendo que todos a puerto neutral, todos a puerto, que se va a declarar la guerra. No obstante, los ingleses le cogen 220 buques a los alemanes, eso está documentado. Y el tema de los italianos, ¿qué es lo que pasa? Que Mussolini manda a todos sus buques, toda su flota, a por petróleo y a por materias primas, que vamos a empezar la guerra, vamos a llenar las alforjas. Pero yo no sé por qué, yo por lo menos, Mussolini adelanta la entrada en guerra 2 semanas y pilla más de media flota fuera de casa. Por eso estaban aquí, esos 6 buques, esperando para entrar. Por la mañana reciben un radio diciendo que hundan los buques. Y luego, atónitos, escuchan al duque, declaran la guerra a los aliados y no les ha dado tiempo. Unos embarrancan los buques, otros hunden el buque y tal, y de los 6 buques, 3 se hacen con ellos los británicos. Y otros 3 los saca la Armada Española, la Comisión de Salvamento de la Armada Española. Y esos 3 buques vienen a Algeciras, uno se va a Cartagena, otro luego está por ahí de petrolero dando vueltas, y el Olterra, que se queda aquí, es modificado y que serviría de base. Esa es la historia por la cual está el Olterra. Pero bueno, el Olterra está aquí, pero volvemos a lo que ha escrito la gente. ¿Y qué pasa con el Olterra?
Pues mire ustedes, cuando en noviembre del 43 los italianos se rinden a los aliados, vienen los de ahí enfrente y dicen, no somos aliados, sí, pues me llevo el buque. Y se lo llevan a Gibraltar. Está navegando para el Ministerio de Guerra británico y luego lo devuelven a sus dueños naturales al final de la contienda. Esa es la verdadera historia de Belolterra. Yo siempre lo comento lo mismo. Luis el Pobre, como viene a todas las esto, y algún amigo mío que ahora les contaré, yo me quedo alucinado de lo que la gente dice de estas cosas. Porque yo escuché a un famoso periodista del campo Gibraltar, cuyo nombre no voy a decir, por respeto, en televisión, creo que era en Onda Algeciras Televisión, sale diciendo con su voz que los italianos, cual caballero andante en la época medieval, lanzan ristre, le meten toda la velocidad que puede y se estrellan a estos torpedos contra los barcos y tal, que se tiraban. Y se quedó el tío tan tranquilo, ¿eh? Lo dijo sin anestesia, se quedó tan tranquilo. Mire usted, esto es la moto, como yo digo. En esto iban ellos hasta debajo del barco. En principio llevaban lo que ellos llamaban las miñatas. Unas minas, las acoplaban, y se iban con unos temporizadores. Pero posteriormente lo que hacen es que la proa del torpedo, la parte delantera, era toda la carga. Entonces llegaban debajo del barco, colgaban una especie de arnés y con una brida desenganchaban la carga que era la que dejaban y se volvían con su moto a su destino. Esto no está, este hombre se equivocó con los japoneses, seguro, ¿eh? Y esto es lo que hacían. Hubo muchos problemas, estos tuvieron muchos problemas, pero tuvieron una actuación de valientes y caballerosos. ¿Por qué digo caballerosos? Pues les voy a decir un porqué. Esto, en una de sus misiones, le ponen una bomba, una carga de esta, a un buque. Pero cuando están acabando de poner la carga, ven debajo que era un buque de los 3 italianos que habían cogido los británicos, que le cambian el nombre. Entonces, al ver debajo que era un buque italiano, le quitan la carga y se lo ponen a otro. Y le ponen el temporizador y cuando se van a ir, asoman y ven que es un buque hospital. Automáticamente se meten debajo, quitan la carga y ya se lo ponen a uno que no tenía nada que ver con la historia y es el que se lleva el petardazo. Bueno, el fair play, pues yo pienso que sí, que en una guerra eso es fair play y esto hay que reconocérselo a esta gente. Un SLC lo cogen los británicos en una operación y otro SLC que sale medio estropeado a la costa española aquí en la parte del Cachón, sale con los 2 operarios, lo ponen mirando para el mar, lo arrancan, le ponen el mecanismo de autodestrucción. Aquel día el torpedo del SLC no estaba por la labor, enfila hacia dentro de la bahía, no le gustó lo que vio, dio la vuelta en redondo, nadie sabe por qué, y aparece en el mismo sitio, y lo coge la Guardia Civil. Eso lo tuvieron los españoles hasta 1973, que los italianos se lo piden y los españoles se lo ceden. Mire ustedes, esto lo tienen los británicos ahí enfrente en Gibraltar. Yo siempre que he visto una película, cuando he visto los hombres ranas que quieren entrar en el puerto y tal, he visto lo que son las redes de defensa de puerto, las he visto cuadraditas. ¿No les suena a ustedes haber visto las redes cuadradas y cortando? Pues mire ustedes, estas redes son redondas. Estas son las redes que tenían esto para proteger la entrada a puerto. Las tienen guardadas ahí de recuerdo. Y son arandelas de acero redondas. Ese señor que se ve a la izquierda era el sargento mayor del Regimiento de Gibraltar que nos acompañó en una visita a Coast Defence en el 2005. Lo tienen ellos ahí de recuerdo. El capítulo 20, como ha hablado Luis, bueno, les voy a hablar del servicio de espionaje alemán. El servicio de espionaje alemán tiene una gran implantación. Ya en el 37 Canarias establece una sede del Abwehr aquí en Algeciras. San Roque tiene una gran participación en el sistema del Abwehr. El Abwehr se dividía en 3 secciones o Abteilung. El Abteilung 1, 2 y 3, información, sabotaje y contraespionaje. Aquí el 1 y el 2 tienen una gran preponderancia y hay constancia de que en Puente Mayorga tenían incluso un barracón donde tenían guardados los explosivos que usaron de forma continua contra buques arrastreros británicos. Había una especie de buque arrastrero que llamaban los británicos los trawlers, que tenía un cañón en carga de profundidad, que eran los que daban vueltas
desde Media Bahía, como Media Bahía decían que era suya, hasta 1967 tuvieron Media Bahía, desde 1826, desde Canning, pues esos eran los que hacían el patrullaje y tiraban cargas de profundidad y tal, y los españoles protestaban continuamente. Ese grupo de trawler fue objeto continuo por parte de los saboteadores españoles dirigidos por alemanes. El Abteilung II, aquí en la que era la parte de Sevilla, estaba dirigido por Karl Hummel, y el que mandaba el Abteilung II en España era Friedrich Memel, me parece que era. Y estaban coordinados por el cónsul que había aquí de alemán en la parte de Sevilla. Los alemanes tienen una gran cantidad de gente, cuyos nombres tiene usted en el libro, y las casas que ocupaban, donde estaban las emisoras, las misiones que hacían, las red Boden que tienen instaladas a lo largo del estrecho, los que hay en el protectorado de Marruecos, el consulado de Marruecos. Tienen ustedes ahí largo y tendido de hablar sobre la actuación alemana aquí en la parte del campo de Gibraltar y en el protectorado de España en Marruecos, con una gran participación de españoles. El capítulo 20 hemos tratado con un equipo, porque el capítulo 20 yo eso solo no lo hubiera podido hacer. Un equipo de 5 personas, aquí hoy hay 3, conmigo 4, hemos estado dando vueltas, uno más tiempo, otro menos tiempo, por esta nuestra querida geografía, por los montes, playas, valles, montañas. Lloviendo nos ha cogido agua, nos ha cogido tal. Hay quien todavía tiene los pinchos, quedarnos atascados. Ya les contaré luego alguna anécdota para quitarle un poco de hierro a la cosa y tal. Pues hemos ido visitando. Esto que ven ustedes ahí, en la parte de arriba es un superponible del año de diciembre de 1944. Se ve la parte de Sierra Carbonera y toda la parte esta de San Roque, las líneas y tal. Y mi amigo Ismael Ruiz lo que ha hecho ha sido acoplar ese superponible al plano real. Bueno, él me dio eso un día y sin que él lo supiera, pues hemos estado trabajando con ese plan. Él lo sabía, pero hemos estado trabajando, hemos ido donde apuntaban esos puntitos, porque es cierto que tenemos todas las coordenadas Lambert, el sistema Lambert antiguo, que no UTM, y hemos ido intentando buscar cosas, tal como dice Luis, la naturaleza ha hecho su trabajo. Hay sitios que hemos pasado seguro a 3 metros y no hemos visto el nido en cuestión, o el búnker en cuestión, o el fortín, llámenle como quieran. Pero sí hemos ido descubriendo un montón de cosas. En el libro le damos a ustedes 492 coordenadas, y ya vamos por 46 más. 46 más. O sea, 530. Como hay quien dice que había 360, el personaje ha quedado retratado. Nosotros no queremos ser ni los más guapos, ni los más bonitos, ni los que más hacemos. Simplemente ponemos en conocimiento de los que adquieran el libro o del que se lo presten el trabajo que hemos hecho y el trabajo que seguimos haciendo, que ahora lo verán ustedes. El trabajo no ha sido ir a encontrar un búnker y decir, anda, mira, aquí hay uno. Porque hay gente que va por ahí, parece que va como las setas, ¿no? Se han hecho croquis. Hemos manejado fotografías aéreas del año 56. Hemos manejado fotografías aéreas del año 46. Hemos manejado cartografía militar del año 40 y 44. Hemos manejado las nuevas tecnologías. Y al final lo que hemos hecho ha sido referir todas las coordenadas a un sistema como es el Google Earth, que es gratuito, con lo cual ustedes ponen esas coordenadas que le damos en el libro, se le posiciona, si usted le da zoom, se va a un búnker seguro, y con su numerito que le ponemos le explicamos de qué va cada búnker, cada cosa, cuál era la misión, quién lo guarnecía, si tiene hormigón de 300, si tiene hormigón de 400, si era de fusilero, si era observatorio, que todos hemos intentado hacer la máxima explicación posible. Y hemos conseguido hacer 492. El libro cerramos en marzo, se cerró el libro. Desde marzo hasta ahora van a ver ustedes que hemos avanzado en muchas cosas de estas. Porque claro, un libro llega un momento en que hay que cerrarlo, porque no podemos, ¿no?
y tenemos que trabajar. Y bueno, nosotros hemos intentado ser lo más legales posible. ¿Y por qué les digo esto? Porque no nos hemos colado en ningún sitio. Hay veces que nos hemos vuelto porque no hemos tenido el permiso. Y hay otra vez que estábamos tan desesperados, que estaba a 30 metros y había una alambrada, y nos hemos metido, pero muy pocas veces, de verdad. Hemos procurado ser legales y la gente se ha portado muy bien con nosotros. Luego hemos ido a darle las fotos que hemos hecho. No hemos asustado a nadie. Y le explico por qué no hemos asustado. Es que va gente por ahí casi amenazando, diciendo, esto es un bien de interés cultural, usted lo tiene que mantener, usted. El otro día estuvimos en Castellán y me decía un señor de campo, Paco Río y yo fuimos, y el hijo, y decía, pero esto que me lo van a quitar los militares otra vez. ¿Qué me estoy diciendo? Es que viene la gente y dice que esto... Le conté al hombre la historia, el tío no me dio 2 besos porque no pudo, ¿no? Nos ha invitado, vamos a ir a tomar café con él. Nosotros vamos diciéndole lo que era, lo que no había, luego le llevamos la foto, nos portamos como hay que portarse con la gente y además siempre tenemos esa puerta abierta. Miren ustedes, las chinchetas blancas constan en el libro. Las chinchetas rojas no constan en el libro porque son objetivos adquiridos a partir de marzo. Hay sitios que habíamos pasado por al lado y no lo habíamos visto. Hay sitios, como es la zona de la hacienda, que fue la que sufrió el incendio, y que eso pues luego me consta por Ismael, que es el que ha visitado el sitio, que eso era una romería, todo el mundo corriendo a ver esos búnkeres, a ver quién llegaba primero. No, tranquilo, y eso saldrá en un trabajo posterior cuando lo hagamos, si nos da tiempo y si hay medios. Entonces observen ustedes lo que es la zona de San Roque, que ahora se la voy a ampliar un poquito más. Esto es Sierra Carbonera. Los blancos están en el libro y los rojos, uno se me ha olvidado a mí ponerlo, los responsables soy yo, y otros están adquiridos después del libro, porque es que hay algunos que están metidos en rocas, y ahora verán ustedes algunas fotos, que son imposibles. Tengan ustedes en cuenta que hay una línea divisoria que tira casi por la carretera, que divide el municipio de San Roque con el de la línea, pero vamos a verlo aquí en plan de lo que es Sierra Carbonera. Yo en el libro he puesto Sierra Carbonera completa para no desbalazar uno en la línea y otro en San Roque 7 hojas más para adelante. No, vamos a estudiar el conjunto, y resulta que Sierra Carbonera es, si el campo de Gibraltar es un mundo, Sierra Carbonera es un mundo dentro del mundo, una infinidad, dentro de lo que son los diversos tipos de edificaciones que hemos encontrado, hay una infinidad de modelos, por así decirlo, de elementos defensivos increíbles. Esto que se ve aquí así tan planito, ya lo ven ustedes que cuando se está allí no es planito. Y los pinchos ahí, ya les digo, hay alguno que está aquí sentado que lleva 2 meses echando pinchos del cuerpo todavía, de pinchos que hay por todos lados. Es un trabajo duro, pero como con sarna con gusto no pica, dice el refrán, nosotros volveremos ahí a Sierra Carbonera, está clarísimo. Yo actualmente, a través de César, Aldana y tal, y la concejala Loli Marchena, nos pusieron en contacto con Turismo San Roque y con Arqueorrute y tal, y bueno, estoy yendo con ellos, explicándole el tema de la costa, estamos yendo y tal, haciendo un poco de formación y viendo tal, y aquí aprovecho para decirle a ustedes que estamos a su disposición por si alguna vez quieren una opinión sobre algo de esto, sin nadie que les asuste, sin nadie que les amenace y sin nadie que nada, porque ahora queda todo es bien de interés cultural, que no es cierto, pero si no hay dinero para los sueldos, ya me contará ustedes cuando diga un ayuntamiento, nos vamos a gastar 1 millón de euros en poner 4 búnkeres bien, la que se puede montar. Yo sería el primero que diría, ustedes están locos, ¿no? No hay dinero, no hay dinero. Cierto que se puede poner en conocimiento, se debe poner en conocimiento, de ahí a lo que hacen otras personas hay un mundo, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos, como hemos hecho el trabajo, estamos a su disposición, tenemos toda la documentación militar posible, tenemos fotografías aéreas, ahora la van a ver ustedes, y alguno me ha dicho, tú como eres militar, pues te lo dan los militares. Digo, no, majete, esto está en internet, esto es horas y días sentados, y tu mujer detrás protestando. Esto es esto, no es otra cosa. Mire, estas son unas fotos de Sierra Carbonera. Tenemos diferentes tipos de elementos. Fotos de Ismael Ruiz.
Estos son unos refugios. La parte de arriba sería la zona de vida y arriba del todo se ve la chatez de un búnker, que sería el búnker de protección, no de observación. Estos son uno de los refugios que hay para que la tropa de aquella zona se pudiese proteger en caso de un ataque artillero potente por parte de Gibraltar. Esto está ahí en Sierra Carbonera. Fíjense ustedes, esto va usted por ahí por medio de la roca y como no pase por al lado no lo ven. Eso está dentro muy curioso. Esas aspilleras que se ven son invertidas, porque significa que son más grandes por fuera que por dentro. Son aspilleras cuadradas y dentro tienen su banqueta para que los fusileros se puedan subir. Es una cosa curiosa. Esto es un elemento que lo he puesto porque es curioso de verdad. Aquí tenemos a mi amigo Paco Río. Lo siento, Paco, pero te tenía que sacar. Ahí se ve haciendo el estadillo obligatorio que tiene que hacer Paco y que tenemos que hacer todos cuando nos encontramos una pega. Nosotros rellenamos nuestro estadillo, hacemos un croquis a mano, luego lo trasladamos a la planimetría, discutimos, lo localizamos en el plano y lo intentamos poner para que los lectores y la gente cuando damos una conferencia sepan de verdad dónde está. Esto sería fácil decir, no, se ha puesto así, no, ahí ven ustedes que los trabajos que se hacen son de verdad. Eso también es en Sierra Carbonera. Y esto ya en el incendio, una magnífica foto también de Ismael, ahí se ve una zona quemada y se ven dos nidos y detrás sus dos pozos de gola, que son de diferentes formas y que uno de ellos nosotros no sabíamos ni dónde estaba. Al quemarse han salido, pues ya están debidamente datados, debidamente puestos, y ya los tenemos más o menos, más o menos no, ya están localizados para el próximo trabajo. En la parte de Tarifa, observen ustedes, en la parte roja, en la parte de Zahara, es que nosotros a Zahara no hemos llegado en el trabajo hasta Cabo de Plata. Está Cabo Camarinal, Punta Camarinal, no llego yo ahí, me iba a señalar, está Punta Camarinal, la última punta, y detrás está Cabo Plata, que es el último pinchito blanco, que es donde queda, nosotros le llamamos Atlanterra, cerca queda el Hotel Atlanterra, y ahí hay un búnker enorme sobre una roca. Y las partes rojas, y la parte roja, los pinchitos rojos son las nuevas adquisiciones, y nos falta Conil, que ya también hemos ido a Conil, y ya hemos adaptado Conil. Lo de siempre, las partes blancas están todas reflejadas en el libro y las rojas vienen para el próximo trabajo, si Dios quiere y lo hay, y nos dejan. Los soletes, eso que ven ustedes, eso es alojamiento donde se ponían los proyectores para iluminar el estrecho. Se iluminaban los barcos y la artillería de costa le tiraba sobre los objetivos iluminados. ¿Cómo trabajamos y cómo hemos trabajado? Pues bueno, lo que es el capítulo 20, que tiene 200 páginas, porque hemos recorrido el campo de Gibraltar, pues hemos trabajado con planos de la época, superponibles de la época. Hay gente que dice, los planos militares son todos inexactos. Yo me callo. Cuando se ha podido poner un superponible de un plano como lo ha puesto Ismael, va uno a tiro hecho. A tiro hecho. ¿Cómo trabajamos? Pues mire ustedes. Les hablo de una fotografía, ustedes están viendo ahí 3 imágenes. Una ven ustedes cartografía de la época. Estamos hablando esa cartografía del año 56, lo que es la parte del cortijo de la joya. Debajo, a mano izquierda, ven ustedes una instantánea del vuelo de reconocimiento americano de 1956, concretamente esa zona 19 de marzo, en la cual ahora les voy a ampliar la foto para que ustedes la vean bien. Y en el Google, actualmente, tienen ustedes la parte derecha. Esa es la ampliación del vuelo de reconocimiento americano, que se ven las piezas en posición en el año 1956. Es curioso porque con estas cosas muchas veces hemos podido averiguar dónde estaban algunas cositas que otras veces no se ven. Y actualmente, si cogemos una época de lluvia, pues estos que han visto ustedes aquí detrás, ahí ven ustedes la batería marcada perfectamente, y ahí ven el rectángulo actual de trabajo que hemos ido haciendo. Luego vamos al campo, sacamos la foto, son más de 11.000 fotografías las que tenemos ya,
11.000 fotografías, y vamos haciendo un archivo importante que en su día pondremos a disposición de los ayuntamientos, de quien sea, y nosotros no pedimos nada. Con este libro, una pequeña, el anterior fue todo a Cáritas. Algo irá a la campaña de Navidad también, que algo haremos. Los soletes, pues los soletes era donde estaban todos los proyectores. Imagínense lo que es la parte del estrecho entre Tarifa y el Tolmo, pues fíjense ustedes la cantidad de proyectores. A la hora de trabajar, pues muy bien. Como tenemos gente, yo he trabajado ahí mandando baterías durante muchos años, pero tenemos gente todavía en activo que en su tiempo libre y debido a su conocimiento de las propiedades militares, en su tiempo libre por las tardes también se viene, pues vamos trabajando. ¿Y qué hacemos? Hacemos otra vez trabajo aéreo, fotografía aérea, le adjuntamos información de los archivos militares, que nada más que hay que irse a Sevilla, pagarse su viaje, su comida, su peaje, su fotocopia, se viene uno, trabaja, luego se va uno al campo, hace su foto, cuando llega uno a casa la mujer lo bronquea nuevamente, bueno, decimos que sí, yo digo a todo que sí, y ya está, y vamos trabajando. Esto es trabajo, trabajo y trabajo. Y lo curioso del caso es que los que nos juntamos, como nos lo pasamos pipa, antes decía el concejal, es que hay gente para todo, y es que es verdad, nosotros nos ha tocado esta parte, pero es que la ha salido sembrado, digo, es que luego voy yo, es que hay gente para todo, cada uno se divierte como puede. Bueno, pues nosotros nos toca esto, y si ustedes alguno lo lee y les gusta y tal, pues con nosotros con eso estamos pagados, más que pagados, porque una tirada de 250 ejemplares les garantizo con este libro y el precio que tiene que no es un negocio. Y además le pueden decir a algunos que ahora verán ustedes que lo que sale nos vamos, nos juntamos y nos comemos un arroz, encima así las mujeres, o sea que esto es más grave ya. Ven ustedes nuevamente todo el tema de Pinchito, lo que nosotros llamamos la zona de prohibición, y sigo diciendo en cada capítulo que toda la investigación sigue abierta. Nuevamente la zona de Tarifa, y nos vamos a lo que es el protectorado de Marruecos. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial por el Tratado de París, no me acuerdo del tratado. Bueno, a los alemanes en el bosque de Compiègne, una de las cosas que le quitan era la legación que tenían en Tánger, que era una ciudad internacional. Los alemanes tenían su legación y se la quitan. Y a partir de entonces se establece allí un personaje que se llama el Menduf. El Menduf era el representante de los musulmanes, era un musulmán representante de los musulmanes, pero controlado por los franceses. Había que tener un amplio espectro político, la policía tenía que ser franco-española, había de todo tal, pero los franceses siempre intentaron, por todos los medios, apartar a los españoles de todos los cargos. ¿Y qué hacían? Que a través del Menduf controlaban a toda la población musulmana. ¿Dónde establecen al Menduf? En la antigua legación alemana, conocida entonces como la Mendubía, porque estaba el Menduf. ¿Qué es lo que hacen los españoles cuando entran en Tánger el 14 de junio de 1940? Pues se hacen cargo de las instituciones. Franco aquí se vende como que ha sido un golpe español, testosterona, nosotros machos y tal. España entra allí con el permiso de los británicos y con el permiso de los franceses. Y le entregan la antigua Mendubía, que era la legación alemana, se la entregan a los alemanes, en este caso del Tercer Reich. Esos que ven ustedes no son militares, es el uniforme diplomático alemán durante la Segunda Guerra Mundial. A la izquierda tenemos a Richter, en medio Eberlein, y a la derecha a Neuering. Richter, el de la izquierda, es el que para los 3 ataques españoles preparados contra el protectorado francés. Richter, y los alemanes son los que paran a Franco en esa odisea. ¿Por qué? Porque ya los franceses antiguamente, durante la Guerra Civil y posteriormente, hacen sus planes para, mientras que España se masacra interiormente en una terrible y cruenta guerra civil, ellos pretendieron sacar tajada. Franco se queda con el cante y dice, ya te la devolveremos. Pero los alemanes le paran a Franco. ¿Por qué? Porque la Francia de Vichy, la Francia colaboracionista, la Francia
heroica esta que nos quieren vender, que persiguió a los judíos, que vendió a los judíos, que hizo lo que hizo, que ni maquis ni nada en esa zona, lo único que pretendía era, Alemania era que formase parte del nuevo orden. De hecho, les mantienen su flota hasta que los británicos la destruyen en Messerschmitt. Unas historias muy curiosas. Por Richter es el que para los 3 ataques con sus informes. Y desde entonces el consulado alemán en Tánger se convierte en el centro neurálgico de todo el espionaje en el protectorado España en Marruecos y en el Marruecos francés. Las relaciones españolas con los franceses nunca fueron suaves, por así decirla, y vemos al general Orgaz y al residente general francés, general Noyer, que este era el que nos la quería jugar una y otra vez a los españoles. Es curioso, porque el reparto de Francia, la implantación marroquí en Francia, la implantación francesa, en Marruecos, comienza a través del incidente de Fashoda en el Alto Nilo, en el cual los británicos les paran los pies a los franceses y hacen un tratado y una línea de demarcación en el Congo. Los británicos se quedan con su sueño de Salisbury de unir el norte con el sur a través de los grandes lagos y todas estas cosas, y le dan mano libre a los franceses en el Marruecos, pero Inglaterra no podía permitir que el norte de Marruecos estuviera posesionado por los franceses, porque era una gran potencia entonces. Entonces España le dan la parte del protectorado que le dan, y así nos fue como nos fue. Pero los franceses siempre quisieron borrar a España del Gran Marruecos. Entonces Théophile Delcassé es el que hace estos tratados con los británicos. Este señor, que era seguidor del mariscal Léoty, que tampoco nos podía ver a los españoles ni en pintura, bueno, los españoles de la época, nosotros no teníamos nada que ver. Pero este señor, además de ser un seguidor de las tesis de Léoty, es que era yerno de Delcassé. O sea, le venía por parte militar, por parte tal, y por parte familiar, o sea, terrible. Fíjense la cantidad de obra que hacen los españoles en la zona, por ejemplo, del Arache para defenderse de los franceses. En el año 41, en junio, el presupuesto que se gastan aquí en el campo de Gibraltar es de 39 millones de pesetas de la época. Dinero, ¿eh? ¿Saben ustedes cuánto se gastaron en la misma época en Marruecos? 395 millones de pesetas. Una pregunta que me dice, ¿y de dónde saca el dinero? Y digo, que no tengo ni idea, pero están los presupuestos y los tienen ustedes en el libro. Tienen la fotocopia de los documentos. Yo siempre hago la misma alusión. ¿Por qué pongo yo esta parte cuando hay muchas más fortificaciones en otro lado? Pues muy fácil. En la parte izquierda, abajo, pone Aguámara. Ahí había un aeródromo que estaba guarnecido por una batería de artillería antiaérea del Grupo Independiente, y como mi padre estuvo destinado ahí, pues, siempre me da la cosa nostálgica y la pongo. Pues ya está. Pongo esa zona. Mi padre estuvo destinado en Aguámara, luego estuvo en Tetuán. Y observen ustedes la cantidad de obras de defensa que se hacen contra los franceses. Este es el trabajo. Son 528 páginas, 136 fotografías, 61 planos. Tienen ustedes todas las unidades, todos los historiales, dónde estaba cada batallón, dónde estaba cada compañía, qué hacían, qué no hacían, si tenían morteros, si ocupaban los nidos que estaban ocupados, qué nidos ocupaban, quién construyó cada nido. O sea, los regimientos de fortificación. Ha sido una tarea dura y larga, pero al final ahí tenemos resultados. Como les digo, este es el trabajo. Pero yo solo ese trabajo no lo podría haber hecho. Aquí vemos de derecha a izquierda, tenemos Ismael, que está sentado aquí, Luis, que nos ha presentado, Paco y Jorge, del equipo de campo junto con Ismael, la chica Eloísa y José Luis son los maquetadores, el que les habla, y Antonio, que también ha hecho trabajo de campo y de propiedades militares en la zona del Estrecho. Bueno, pues
sin todos los que han visto el manuscrito, como dice Luis, todo lo que nos hemos dicho, yo que declaro a mis enemigos, a los maquetadores, porque ha sido increíble el trabajo. Y yo cada vez que me llamaba Eloísa decía, oh, yo no voy a publicar ya el libro, ya estoy harto del libro, ¿eh? Bueno, pues esto es motivo de habernos comido un arroz los que hemos estado con el libro, o sea que sin esta gente, sin todos y cada uno, convendrán conmigo de que el capítulo 20 no lo podríamos haber hecho. También convendrá que el que les habla pues la ha echado esto mucho tiempo y muchos medios. Y hemos procurado poner el libro por lo más barato posible, porque si el libro bien valdría más, lo que a nosotros y a mí personalmente me interesa es que después de un buen tute de trabajar se pueda conocer, y si llega la gente y la gente se da por contento que sea con un capítulo, con eso estamos más que pagados. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por aguantar este speech y estoy a su disposición.